Misterios de la historia. A finales de julio de 1588, la desmesurada armada invencible de Felipe II irrumpe en el Canal de la Mancha con el empeño de saquear Londres y derrocar a la reina Isabel I. No hay quien pueda detenerla salvo la infantería. ¿Y con cuánta infantería cuenta Isabel I? Respuesta, con muy poca. Entre Inglaterra y su inminente destrucción tan solo se interpone una variopinta flota comandada por un gallardo corsario, Sir Francis Drake. Era un patriota, pero a su parecer un aspecto fundamental de la guerra era obtener un botín, saquear los tesoros del enemigo. La Armada Invencible. La isla escocesa de Ferr, 1970. El arqueólogo submarino Colin Martin realiza un asombroso descubrimiento. El pecio intacto de un barco perteneciente a la Armada Invencible. Entre los artefactos recuperados, Martin halla atractivas pistas acerca del colosal enigma que rodea a la gran flota, incógnitas que han desconcertado a los historiadores durante centurias. ¿Cómo es posible que unas fuerzas tan imponentes fracasasen en su misión de conquistar Inglaterra, una guerra que España daba por ganada? Antes de descubrir un buen número de pecios de la Invencible, tan solo sabíamos lo que nos decían los documentos. Hallando los restos de los navíos, estudiándolos mediante técnicas arqueológicas modernas y reconstruyendo su fisonomía previa al naufragio, estamos viajando en el tiempo. 1558, el gigantesco imperio español se dispone a ceñir todo el globo terráqueo. Con sus territorios extendiéndose desde Finisterre hasta Macao y las Indias Occidentales, el rey Felipe de Habsburgo es el soberano más poderoso del mundo. A raíz de la conquista de las Islas Filipinas, que comenzó en 1565, se puede afirmar que, en rigor, en su imperio jamás se ponía el sol. La adición del Reino de Portugal lo redondea. Pero una vez que tienes las Filipinas en el otro extremo del mundo, posees un imperio enorme. Felipe II trata de aunar todas las naciones católicas bajo una misma corona. Su estrategia incluye casarse, siendo aún príncipe de Asturias, con su prima, la católica María Tudor, a la sazón reina de Inglaterra. Se trata de una jugada calculada para procurar protección a sus posesiones flamencas contra una posible invasión francesa. Uno de los grandes atractivos del matrimonio con María Tudor, una mujer mucho mayor que Felipe y que posiblemente ha sobrepasado la edad fértil, es no obstante que se trata de la reina del país que se encuentra frente a los Países Bajos, y aunar Inglaterra y los Países Bajos le brinda protección para sus territorios. A instancias de su esposo Felipe, la reina María Tudor comienza a instituir una armada moderna. Bautiza su primer barco con el nombre de Felipe y María en conmemoración de su casamiento. Sin embargo, se avecina una contrariedad. María fallece a causa de un cáncer de ovarios. Cuando la hermanastra de María, Isabel I, sube al trono en 1558, comienza inmediatamente a restaurar el régimen protestante en Inglaterra. En un postrer intento de detener el proceso, Felipe escandaliza al mundo proponiendo matrimonio a Isabel. Creedme, si no fuese por el amor de Dios, jamás haría tal cosa. Nada podría obligarme a ello, salvo el claro convencimiento de que de este modo ganaría el reino de Inglaterra para su servicio y fidelidad. Isabel rechaza a su reacio pretendiente y Felipe regresa a España, abandonando por el momento toda esperanza de conservar vivo el catolicismo en Inglaterra. Felipe e Isabel coexisten razonablemente en paz durante sus primeros 10 años de reinado. Pero después Francis Drake y John Hawkins regresan del Caribe afirmando haber sido atacados por los españoles. Durante varios años, el capitán inglés John Hawkins y su joven primo y pupilo Francis Drake han explotado una lucrativa ruta de tráfico de esclavos entre África y las colonias españolas del Nuevo Mundo, ocasionando grandes disgustos al rey Felipe. Estrictamente hablando, estos hombres eran piratas, y pocos de ellos se plegaban a la autoridad de Isabel I, por mucho que ésta financiase sus expediciones. Drake alegaba contar con el beneplácito de la reina, pero jamás lo demostró a nadie, de modo que los españoles consideran esta práctica mera piratería.
Cuando las tormentas fuerzan a las baqueteadas naves de Hawkins a buscar abrigo en un puerto mexicano, la Armada española no deja pasar la oportunidad de tender una trampa a los incautos ingleses. Hawkins y parte de sus hombres se las compusieron para huir por los pelos a otro buque llamado Minion, y el propio Drake se embarcó en un pequeño navío. Hawkins le envió órdenes de regresar. Volved, llevo demasiados hombres a bordo de esta nave y quiero que recojáis a algunos. Drake hizo caso omiso a su orden, no regresó y partió por su cuenta de aquel puerto, abandonando a Hawkins con su barco sobrecargado. Respaldando a sus capitanes corsarios, Isabel responde a este ataque a las naves inglesas, asaltando 5 galeones españoles cargados de tesoros. Felipe II, airado, comienza a maquinar un modo de derrocar a Isabel. Inopinadamente se le presenta la ocasión propicia en 1570, cuando el Papa Pío V excomulga a la soberana. La bula de Pío V declara depuesta a Isabel y autoriza a cualquier católico para asesinarla y a cualquier monarca católico para destronarla. De modo que el Papa recurre a Felipe II y le propone hacerse cargo de la empresa. Al principio el rey no se muestra interesado. Sin embargo, un agente papal destinado en Inglaterra, Roberto Ridolfi, se presenta en la corte española y dice: «He urdido una conspiración para vos». El intrincado plan de Ridolfi para asesinar a Isabel y sustituirla por la católica reina de Escocia María Estuardo intriga a Felipe. Promete enviar fuerzas invasoras a fin de secundar la insurrección, si bien jamás llega a estallar. Los espías de Isabel descubren el complot. Arresta a los conjurados. A raíz de la maquinación de Ridolfi, Isabel está dispuesta a cooperar con cualquier opositor a Felipe II. Isabel comienza a proveer descaradamente de fondos y tropas a los revoltosos holandeses a fin de sostener su guerra contra España. Más adelante pone en práctica una campaña para atacar a Felipe donde más le duele, en su bolsa. A partir de 1572, Isabel comisiona a Hawkins y Drake para emprender una serie de expediciones corsarias. Con la mayor frescura saquean las posesiones españolas de la cuenca del Caribe, capturando un sinnúmero de ricos botines. Francis Drake adquiere una reputación casi mítica entre los españoles a causa de sus diestras y audaces hazañas. Cada vez que enviaban informes a la metrópoli, en lugar de escribir que se había producido una incursión pirata y la ciudad había resultado incendiada, decían: «Hemos padecido la peor correría pirata imaginable». No solo es un pirata y por añadidura inglés, sino que se trata de Drake, el dragón. Cuando Felipe II envía una inmensa flota a la caza de Drake, el artero navegante pone rumbo oeste y regresa a Inglaterra circuyendo el globo, convirtiéndose así en el primer inglés que logra semejante proeza. Se trata de una circunnavegación. Drake bate un récord al completar la vuelta al mundo, obteniendo un magnífico botín asaltando y asesinando. Y todo ello a expensas de Felipe II. Al rey prudente le hierve la sangre cada vez que recibe noticias de un nuevo golpe inglés, y sin embargo se resiste a contraatacar contundentemente. Por fin el rey se ve obligado a tomar la iniciativa en 1585 cuando Drake traslada sus razias a los puertos gallegos, según se dice profanando iglesias y atacando a curas y monjas. Es la guerra. Y Felipe II escribe de inmediato al Papa diciéndole: «Santidad, ahora estoy listo para hacer cuanto me pedisteis. Destruiré a Isabel y lo haré ya». En 1585, con la espina de las recientes correrías de Francis Drake aún clavada, el rey Felipe de Habsburgo toma la trascendental decisión de invadir Inglaterra y derribar a la reina Isabel. Escribe a sus comandantes más destacados, el duque de Parma, que está al mando de las tropas de los Países Bajos, y el marqués de Santa Cruz, almirante de la flota de Lisboa, y les dice: «Quiero invadir Inglaterra, ofrecedme un plan». De modo que tras consultar a sus expertos, ambos se presentan con fabulosos proyectos en los cuales, claro está, cada uno de ellos asume el papel protagonista. El marqués de Santa Cruz responde el primero. Una gran armada navegará hasta Inglaterra y desembarcará una fuerza invasora. 18 días más tarde, el duque de Parma remite a su rey una misiva de 28 páginas en la que detalla su plan. Una ofensiva relámpago sobre Londres por parte de sus tercios de Flandes.
Tanto el de Santa Cruz como el de Parma presentaron sus respectivos ardides a Felipe II, y este los revisó y comenzó a urdir su propia estrategia. Felipe, tomando una funesta decisión, ordena que se combinen ambos planes. El marqués de Santa Cruz zarpará de Lisboa al mando de una gigantesca armada, se reunirá con el ejército de Flandes del duque de Parma y juntos sitiarán Londres. Tan grandiosa táctica enamora a Felipe hasta tal punto que parece ciego ante los riesgos inherentes al intento de aunar dos grandes contingentes militares separados por 1800 kilómetros. Todos los oficiales españoles que algo sabían acerca de estas cuestiones habían admitido que el plan flaqueaba en lo fundamental. Cuando el marqués de Santa Cruz, cargado de razón, dice «¿Cómo vamos a tener buen tiempo en el Canal de la Mancha?», el rey le responde «Dios proveerá». La verdad es que se trata de un pobre sucedáneo de la estrategia. Apenas se ha secado la tinta del secreto plan de invasión tramado por Felipe cuando los espías de Isabel la ponen al corriente. Hace tiempo que la reina sospecha de una posible invasión por parte de Felipe. De modo que en 1583, y en previsión de tal suceso, había fundado una comisión real para la Armada. La comisión continúa la labor que comenzara en tiempos del matrimonio de Felipe con la reina María Estuardo, aunque con ciertas variaciones. Todos los nuevos buques se diseñan y construyen para ser más rápidos, presentando una proa más baja y castillos de popa, líneas más puras y cubiertas de cañones más largas. El galeón rápido, que es una nave muy estilizada y veloz, muy fácil de maniobrar y equipada con artillería pesada, era completamente distinto al navío de transporte de tropas español, que en rigor no servía más que para desembarcar las tropas invasoras. Además, Isabel ordena que sus antiguos buques se retiren del servicio y se reacondicionen para incrementar asimismo su velocidad. El Felipe y María, construido en honor al rey Felipe, es rebautizado con el nombre de Nonpareil y se dispone para atacarlo. Una de las grandes ironías de la historia es que cuando Felipe vino a Inglaterra en su juventud, una de las pocas cosas que hizo fue emprender la modernización de la marina inglesa. Esos mismos barcos, unos años más tarde, estarán a la vanguardia de la defensa inglesa contra la propia armada de Felipe. A fin de ganar tiempo para disponer sus defensas, Isabel azuza una vez más a Sir Francis Drake. El 29 de abril de 1587, el marino perpetra un osado ataque sorpresa en la bahía de Cádiz, donde se están aderezando muchos barcos de la Armada Española. Drake cruzó el puerto cañoneando y abordando las naves. Arrambló con todo lo que quiso y quemó cuanto no pudo llevarse. En menos de un día, Drake saquea y destruye 2 docenas de buques de guerra. Temiendo que a renglón seguido el desvergonzado pirata tienda una celada a la flota del Tesoro, Felipe ordena al de Santa Cruz que conduzca los 37 navíos restantes en persecución del inglés. La táctica de Isabel surte su efecto. Los preparativos de la Armada se ven radicalmente interrumpidos. La destrucción sembrada por Drake en el puerto de Cádiz retrasó a los españoles cerca de un año, y todo el trabajo invertido en la flota hasta entonces tenía que rehacerse. Santa Cruz tarda 5 meses en regresar con una flota diezmada por las tempestades y las enfermedades y acuciantemente necesitada de reparaciones. Sin embargo, el rey siente la urgencia de fretar la armada. Para Felipe se ha convertido en un pozo financiero sin fondo, de modo que insiste al de Santa Cruz. Es tanto el tiempo que se ha perdido hasta ahora, que cada hora de dilación me causa más aflicción de la que podáis imaginar. Os encomiendo y ordeno con la mayor severidad que partáis antes de que finalice el mes corriente. Santa Cruz es incapaz de satisfacer las demandas del rey. Contrae el tifus y fallece el 9 de febrero, abandonando una armada desquiciada en ausencia de su almirante. El rey debe encontrarle un sustituto inmediatamente. En Lisboa nadie cuenta con la experiencia ni el estatus social necesarios para comandar una flota tan aristocrática. La Armada ha atraído a sus filas a todo tipo de notables españoles, así que quien quiera que asuma la responsabilidad del marqués debe gozar de distinción social. Así las cosas, el duque de Medina Sidonia es el candidato lógico. La reina Isabel I. No hay quien pueda detenerla salvo la infantería. ¿Y con cuánta infantería cuenta Isabel I? Respuesta, con muy poca.
Entre Inglaterra y su inminente destrucción tan solo se interpone una variopinta flota comandada por un gallardo corsario, Sir Francis Drake. Era un patriota, pero a su parecer unas... Misterios de la historia. A finales de julio de 1588, la desmesurada armada invencible de Felipe II irrumpe en el Canal de la Mancha con el empeño de saquear Londres y derrocar a la... El arqueólogo submarino Colin Martin realiza un asombroso descubrimiento: el pecio intacto de un barco perteneciente a la Armada Invencible. El aspecto fundamental de la guerra era obtener un botín, saquear los tesoros del enemigo. La Armada Invencible. La isla escocesa de Fer, 1970. Entre los artefactos recuperados, Martin halla atractivas pistas acerca del colosal enigma que rodea a la gran flota, incógnitas que han desconcertado a los historiadores durante centurias. ¿Cómo es posible que unas fuerzas tan imponentes fracasasen en su misión de conquistar Inglaterra, una guerra que España daba por ganada?